buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 6 de mayo para hablar sobre la evolución de las condiciones laborales y del trabajo en el país, en el Ecuador. A propósito del 1 de mayo, donde se conmemoró a nivel mundial el Día del Trabajador, el día de hoy queremos hacer un repaso, una revisión, un análisis crítico, por cierto, de cómo ha ido evolucionando las condiciones laborales en el Ecuador. Y ojo que no digo en relación al Día del Trabajador, sino digo las condiciones laborales en el Ecuador, por una sencilla razón. Yo soy de aquellos que creen que no habrá país en el mundo que pueda existir una oferta laborable en relación de dependencia al 100% de la población. Por tanto, y en consecuencia, también considero que las naciones que se precien de querer ir hacia el desarrollo deben comenzar a incentivar ese espíritu empresarial que, sin importar el tamaño del capital, todos los ecuatorianos los tenemos. La única forma de generar actividad productiva del país y la única forma de ir venciendo a la pobreza de a poco. Para tratar sobre esta evolución de las condiciones laborales en el país, hemos invitado a los siguientes personajes. Los invito a que lo conozcan. Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, diplomado en Economía, empresario guayaquileño. Luis Villasís Maldonado, director nacional del MPD, asesor de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, exdiputado por Pichincha 2002-2006. Richard Espinosa Guzmán, ministro coordinador de Desarrollo Social, exministro de Relaciones Laborales, destacado atleta sudamericano. Bueno, como ustedes ven, queridos amigos, queridos televidentes, es una mesa bastante equilibrada en términos de la posición del gobierno central, que es quien dicta las políticas, en este caso de las condiciones laborales, del empleo, etcétera, etcétera. Un representante de los trabajadores como Luis Villasís Maldonado, asesor de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y un representante de los empresarios, quien es presidente de la Cámara de Industrias, junto a estos dos representantes, tanto de los empresarios, tanto de los trabajadores, el ministro coordinador de Desarrollo Social, ex ministro de Trabajo o de Relaciones Laborales. Señores, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos. Henry Kronfle, muchas gracias. Luis Villasís, muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias por estar en esta mesa de Pulso Político. Y comenzamos con el primer reportaje que hemos preparado para regresar ya con el desarrollo de este Pulso Político. Las cifras en torno al sector laboral presentadas por el Instituto de Estadísticas y Censos reflejan una disminución del desempleo, ubicándolo actualmente en el 4,88%. Por los estudios ya no del Banco Central ni del INEC en Ecuador, por los estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, no hay duda que desde el 2007 acá bajó el índice de desempleo, el del subempleo, mejoró la condición general laboral del país. Pero esta situación no siempre fue así. En el siglo XIX no hay derechos laborales. Estos se conquistan a fines del siglo XIX con la Revolución Liberal en parte, sobre todo con la Revolución Juliana de 1925. Y no fue sino hasta 1938 cuando se emite el primer Código de Trabajo en nuestro país. Pero, según Paz y Miño, estas conquistas estuvieron a punto de perderse hace muy poco tiempo. Teníamos el riesgo, sobre todo en los 90, de que se reviertan los derechos laborales. Sin embargo, es a partir del año 2007 con el gobierno actual que se logran cambios significativos en pro del sector de los trabajadores. Fundamentalmente ampliando la cobertura y afiliación en el sistema de la seguridad social. Aunque con ciertos reparos. La situación de los trabajadores en el Ecuador es crítica porque no se han resuelto los problemas fundamentales como es su estabilidad laboral, el salario de la dignidad que está consignado en la Carta Política del Estado, el respeto a la estabilidad, a la contratación colectiva. Y es que es precisamente en el ámbito de lo público donde ha despertado el debate, luego que el gobierno ha manifestado la necesidad de renovar esta parte del aparato laboral. La contratación colectiva y el sindicalismo han sido diezmados, han sido desprestigiados y han sido penetrados por la burocratización estatal. A pesar de ello, los datos reflejan que el índice de ocupados plenos en nuestro país llega al 49,9%, de los cuales el 55,7% son hombres y el 41,6% son mujeres.
De igual forma, existen logros como el denominado salario digno, que hoy llega a los $295 como base. Ecuador lidera a nivel regional la inclusión de los discapacitados. No obstante, aún queda camino por recorrer en el objetivo de impulsar eficientemente a la fuerza productiva del país. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, estamos de vuelta. Comenzamos en este bloque para hablar de la evolución de las condiciones laborales. Hay ciertas cosas o ciertos temas interesantes que se dijo en este tema. Pero, a ver, la realidad es la realidad es la siguiente. El desempleo está en el 4.88, de acuerdo al INEC. Los ocupados plenos están en el 49.9%. No hemos puesto el tema del subempleo, pero el tema del subempleo también más o menos está está en, si no me equivoco, ¿en cuánto? 43.9, es decir, hay una ocupación plena importante. Ahora, ministro, estos indicadores que significa ha bajado el desempleo, que la ocupación, la ocupación plena se ha incrementado, ¿es sinónimo de que las condiciones laborales del país han cambiado tremendamente a tal punto que los ecuatorianos deberíamos estar satisfechos? Absolutamente. Mira, hemos mejorado muchísimo. Sin lugar a dudas todavía nos falta bastante por hacer, eso no lo podemos negar. No obstante aquello, no solamente se trata de aumentar la cantidad del empleo, que eso es lo que efectivamente hemos hecho, sino también mejorar la calidad del empleo. Y eso está claramente demostrado, los participantes lo han definido muy bien, a tal punto que antes de nuestro gobierno nos encontrábamos, por ejemplo, en una tasa de afiliación al IES de aproximadamente el 38% y ahora estamos bordeando el 60%. Evidentemente, en el pasado la partidocracia lamentablemente nos dejó desmantelados, desde el mismo Ministerio de Trabajo hoy día, Ministerio de Relaciones Laborales, en donde casi no había capacidad de inspecciones. El promedio de inspecciones era de hasta máximo 500 inspecciones al año, y hoy día, solo el año pasado, se llegaron a las 26.000, es decir, un récord de récords. Eso es solo el instrumento. ¿El instrumento para qué? Para, entre otras cosas, hacer que se cumpla con la ley. Y eso es lo que hemos venido nosotros empeñados y hemos venido fomentando, el denominado también salario digno, que bueno, en el reportaje ahí había una equivocación, habían hablado de $295, cuando en realidad es de $350, en donde hemos pasado de una cobertura de la canasta básica familiar, en donde antes prácticamente era del 60%, ahora un 92%, es decir, un mayor poder adquisitivo por los trabajadores, y todo esto va en beneficio ¿de quién? De los trabajadores. Somos el gobierno de los trabajadores. Lo que ocurre es que nosotros pensamos no en 100 y 200 personas o algunos grupos que puedan tener algún tipo de interés, sino en los 14,5 millones de ecuatorianos. Pero dadas las cifras, señor ministro, antes de pasar a Luis Villasís y luego a Henry Kronfle, ¿qué es lo que se ha mejorado en el Ecuador? ¿Las condiciones económicas del trabajo o las condiciones laborales del trabajo? Porque, por ejemplo, Luis Villasís en el reportaje decía hay muchas cosas todavía que hacer y criticaba, por ejemplo, la falta de estabilidad y ponía un signo de interrogación en el tema del salario de la dignidad. Las dos cosas, la calidad y también las condiciones laborales de los trabajadores. Una de las formas, inclusive, de proteger al trabajador es justamente fomentar el sindicalismo. Somos un gobierno que cree en el sindicalismo ecuatoriano, en el buen sindicalismo sin excesos, por supuesto, a tal punto que las cifras no mienten. Antes de nuestro gobierno se habían registrado en el Ministerio de Trabajo en su momento alrededor de 12 sindicatos anuales. Hoy día estamos bordeando los 70 sindicatos anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que creemos justamente en los trabajadores, tratamos evidentemente de protegerlos, evidentemente basados en el cumplimiento de la ley. El desconocimiento que existía de la ley en el pasado, capacitamos a más de 500,000 ciudadanos, entre más que nada trabajadores, pero también empleadores, para que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Lamentablemente en el pasado, muchos de los trabajadores ni siquiera sabían cuáles eran sus derechos. Ahora ya incluso los exigen. Gracias. Y eso está bien. Gracias, señor ministro. Luis Villasís. Bien, yo creo que estos son temas realmente de mucha preocupación para los trabajadores y para quienes estamos dedicados a la defensa del derecho al trabajo. Y en efecto, mire usted, se están dando una serie de datos que comparados ya con la realidad son otra cosa. Se habla de una población económicamente activa de 4.600.000 ecuatorianos. De esto se dice que el 44% tienen empleo. Eso más o menos son 2 millones de ecuatorianos. Si es que la tasa de desempleo hoy día es 4.8, significaría que el 95% está plenamente empleado, y eso no es verdad. Porque en el caso del Ecuador, la tasa del subempleo es bien alta.
Entonces usted tiene en este momento más de 2.500.000 ecuatorianos que son trabajadores autónomos y que están ubicados dentro del pequeño y mediano comercio. Y entonces tiene usted un gran sector de personas que no pueden ser tomadas en consideración como pleno empleo, porque no tienen ingresos normales como tales. Y esto realmente tiene que decirse al país con toda la realidad. Cerca de un 56% de quienes están en capacidad de trabajar no tienen empleo. Esta es una realidad. Consecuentemente, viven en una situación crítica desde el punto de vista económico y social. Pero hay temas también relacionados con el asunto salarial. Y claro, antes de pasar al asunto salarial, no quisiera dejar de dar un dato. Hace pocas semanas, aquí en Quito se llamaba a llenar 50 plazas en el cuerpo de bomberos. ¿Sabe cuántos acudieron? 18.000 personas, 18.000 jóvenes haciendo colas para cubrir 50 plazas. Eso es la realidad. Se está llamando a cubrir la plaza de 2.500 policías. ¿Sabe cuánto han acudido para ocupar un cargo de policía? 50.000 personas. Eso ubica la realidad de que no se ha resuelto un problema fundamental, que es el tema del desempleo. Y esto es una deuda que nosotros tenemos que reivindicar en función de que el gobierno y el Estado tienen que cumplir a cabalidad de eso. Le queda medio minuto para hablar sobre el tema del salario de la dignidad. Mire usted lo del salario de la dignidad. ¿Qué pasa? Por favor, ¿hasta cuándo tanta maroma verbal, tanta gimnasia verbal? El Código de la Producción habla del salario de la dignidad, que es una conquista de los trabajadores en función de que este salario debe cubrir el costo de la canasta familiar. Entonces hoy día hablan del salario de la dignidad. Los $292 del salario básico unificado, más proporcionalmente el tema del 13º, 14º, utilidades. Entonces, esto no es real. Y hay este rato 350.000 madres de familia que tienen solamente un salario básico de 292 y los mismos 250.000 padres de familia que solamente ganan 292. Señor ministro, quisiera replicar. Pero por supuesto, hay algunas precisiones. Te habla del subempleo, personas únicamente y supuestamente autónomas. No es así. Consideremos que el subempleo, cuando usted le hace la pregunta en el ENEC, una de las preguntas que le hace es si es que esta persona no importa si esté trabajando a lo mejor 8 horas diarias y tenga un empleo fijo y esté ganando por lo menos el salario básico unificado de $292. Si usted le pregunta según el INEC, si usted quisiera ganar más y quisiera trabajar más y esa persona le contesta que sí, automáticamente es un subempleado. Entonces no necesariamente es que está trabajando 4 horas o 6 horas, puede estar incluso trabajando 8. Con respecto a los bomberos, con respecto a la policía, qué bueno que haya mencionado esos dos sectores, los dos públicos por si acaso, en donde qué bueno que ahora la gente quiere trabajar en el servicio público. Como nunca antes en la historia hemos subido la remuneración del servicio público, ya finalmente somos atractivos para que se elabore aquí. Y no solo eso, el Ministerio de Relaciones Laborales, con esa transparencia, hubieron 29.000 personas que quisieran trabajar en el sector público y no todos son desempleados. Muchos quieren mejorar sus condiciones laborales. Gracias, señor ministro. Voy donde Henry Kronfle. Henry Kronfle, como representante empresario, primero un análisis a lo que hemos hablado el día de hoy, lo que hemos presentado, para luego hacer yo una pregunta. Muchas gracias. Sí, quisiera hacer un poco... una aclaración sobre estos temas que son de importancia para no confundir a la audiencia. Primero, el desempleo efectivamente ha bajado del 7.4, tomando un periodo de 5 años, del 2007, considerando el segundo trimestre del 2007, a la fecha ha ido de 7.4 el desempleo a 4.9. Es evidente que el desempleo ha bajado. El subempleo, definamos subempleo para que no exista confusión tampoco, porque subempleo no quiere decir que no tengo seguridad social, o subempleo no quiere decir que me autoempleo. Subempleo quiere decir aquellas personas que están dispuestas a modificar su situación laboral al fin de aumentar ya sea la duración o la productividad de su trabajo. Eso es la definición del subempleo. Es decir, hay subempleados con aportaciones al Seguro Social. Entonces tenemos que entender eso. El subempleo se fue del 53.7 al 43.9. Y ya le voy a decir por qué es lógico que haya bajado el subempleo. Y la ocupación plena, que son aquellos que ganan entre 10 y 65 años de edad, que son parte de la población económicamente activa y que ganan más que el salario básico unificado, y muchos de ellos que ganan más del salario digno que se mencionó, ha subido del 38% al 49.9%, hablemos en números redondos, al 50%.
¿La gente está cumpliendo con la ley que instituyó el Ministerio de Relaciones Laborales? Sí. Mire usted, 80 inspectores en el 2010 en 24 provincias con 500 inspecciones laborales, 4 millones de dólares de multa. 240 inspectores hoy en 24 provincias con 26.000 inspecciones. Claro, siguen siendo pocas, hay 460.000 empresas con 26.000 inspecciones, 6 millones de dólares. Es decir, se aumentan 300% las inspecciones y solo aumentó el 50% de la multa. Es decir, la gente está cumpliendo. El subempleo hay que manejarlo con mucho cuidado, porque dentro del subempleo también hay afiliación al Seguro Social. Afiliación voluntaria. Afiliación voluntaria, por supuesto. Lo que hay que ver es el número total de la población económicamente activa, cómo se ha desarrollado en el país, no ha aumentado conforme a la cantidad de gente que debería estar en la población económicamente activa. Es decir, si la población crece a 1.44% al año, ¿cómo es posible que la población económicamente activa no creció ni el 0.4% en un año? Gracias, Henry Kronfle. Con esa precisión voy a tener que ir a corte, pero al regresar voy a plantearle una repregunta en relación al sector empresarial en lo que tiene que ver a las inquietudes en cuanto a cómo mejorar las condiciones de empleo, porque una de las cosas que ustedes siempre han observado es el famoso Código de Trabajo. ¿Les parece? Vamos a un primer corte y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos tratando sobre la evolución de las condiciones laborales en el Ecuador. Estamos con Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, Luis Villasís Maldonado, dirigente del MPD y asesor de trabajadores, y con el ex ministro de Relaciones Laborales y hoy ministro coordinador de Desarrollo Social, Richard Espinosa. Henry Kronfle, un poco te corté porque nos estábamos extendiendo en el primer bloque, pero como tengo que ser justo con la distribución de tiempo, te había preguntado algo, te había preguntado con relación cuál es el criterio del Código de Trabajo que tienen los representantes de la empresa privada, pero antes de aquello, tus precisiones sobre el tema del salario digno y sobre el tema de la estabilidad. Sí, el salario digno cerró el año pasado en $351, cuando el salario básico más componentes, ¿cuáles son los componentes? El salario básico el año pasado era 264, el 13º, el 14º y el fondo de reserva hacía 330. Esto cubría 92% de la canasta básica. Hoy, con 1.6 perceptores, con una canasta básica de $585 aproximadamente, el salario digno se vuelve 369. Y el salario básico a $292, más todos los 13º, 14º y fondo de reserva, da $365. Es decir, a hoy hay $4 de diferencia. $4 en 369 es el 1%. Es decir, la canasta básica está cubierta al salario de hoy en el 99%. Bueno, ok, eso en cuanto al salario. ¿Vas a opinar sobre la estabilidad o pasamos directamente al Código de Trabajo para ver el tema de la tercerización? La estabilidad laboral en el sector privado está muy bien. Ahorita los despidos más que nada han sido en el sector público necesarios en la mayoría de los casos, porque justamente el sector privado ha pedido que se reduzca el tamaño del Estado. Código de Trabajo. El Código del Trabajo, tenemos algunas observaciones en el mismo que podríamos entrar en detalles, sobre todo en los temas de la prestación de servicios de complementación, el tema alimentación, salud, limpieza, mensajería, etcétera. Nos gustaría inclusive hablar sobre esa base, cómo se podría ampliar. Sin perjuicio que pueden opinar cada uno de ustedes sobre lo aquí expuesto, vamos ahora a ver el reportaje que se nos ha preparado y que tiene que ver sobre la tercerización. Adelante, Carlos Andrés Núñez. En la Constitución de Montecristi del 2008 se expidió el llamado Mandato 8 y con él se daba paso al cese de la intermediación y la tercerización laboral. Las empresas usuarias deberán asumir de manera directa a todos los trabajadores intermediados. Es positivo el haber suspendido la precarización laboral en sus diferentes modalidades. Se dice que unas 539 empresas tercerizadoras e intermediarias cerraron sus puertas, aunque habrían estado registradas más de 1,000. Esto, en su momento se dijo, generaría una ola de desempleo. 250.000 plazas de trabajo afectadas, 14.800 nuevos desempleados en la costa y 12.890 en la sierra. Esto será acatado, pero el empresario tiene dos opciones: o contratar, como dice el mandato, o pagar la indemnización. De hecho, antes de la aplicación de esta disposición, más de 400.000 personas habrían estado trabajando bajo esta modalidad de contrato. Y se ha normado y regularizado que se defiendan derechos y garantías de los trabajadores.
Actualmente, esta figura no se aplica y el gobierno ha promovido una política laboral en base a méritos, así como también ha implementado programas como Socioempleo, una bolsa de trabajo en la que los ciudadanos pueden acceder en busca de un trabajo seguro. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Señor ministro, con relación al tema de la tercerización, sin perjuicio que pueda opinar lo dicho por Henry Kronfle. Ahora, una pregunta con relación a la tercerización. Se eliminó la tercerización. El problema a lo mejor no era falta de controles y por otro lado hay algunos analistas y representantes de los trabajadores que dicen que el gobierno está dejando la puerta abierta cuando se está permitiendo a lo mejor la tercerización para servicios complementarios que no sean del giro propio de la actividad. Así es, bueno. Ese es otro de los grandes hitos en nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, la eliminación de la tercerización, intermediación laboral, formas más precarias desde nuestro punto de vista de trabajo. Se dijo siempre que se iba a generar cualquier cantidad de desempleo. Mire, se lo hizo, se lo realizó y no obstante que hoy en día contamos con una de las tasas más bajas de desempleo en la historia de nuestro país y quizás hoy en día más bajas también de aquí de América Latina. En todo caso, lo que sí tenemos que estar conscientes es que esto, si bien es cierto, ha sido un proceso, no fue sencillo al inicio, ¿no? Nada de esto tiene por qué sí también ser sencillo. Y una vez que se han cumplido con todos estos procesos, hay ciertas personas que a veces también se confunden y que se piensa que todo es tercerización. Entonces ahí hemos conversado con la gente y se les hace caer en cuenta que hay también los servicios especializados, en donde no necesariamente son tercerización porque no son justamente el giro del negocio. Evidentemente quedaron 4 áreas pues fuera de este tema, todo lo que es alimentación, seguridad, mensajería, ¿sí? En donde evidentemente en el sector, tanto en el sector privado como en el sector público están perfectamente permitidos. La esencia propia, por ejemplo, en un hospital no es cocinar los alimentos, sino curar a los pacientes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, este tema está perfectamente permitido. Se creó la bolsa, como dice en el reportaje, de la red Socioempleo, que en muchos países del mundo ya existía, en la China existía desde los años 80, con más de 1.000 millones de habitantes. Tomamos parte de ese modelo, automatizamos el sistema y ya hasta la fecha llevamos un poco más de 30.000 personas colocadas desde la creación de la red Socioempleo. Es decir, lo único que hizo falta es el mecanismo que haga un encuentro entre la oferta y la demanda laboral para que estas personas sean mejor y perfectamente ubicadas en las respectivas empresas, especialmente el sector privado. Vamos entonces a los representantes de la demanda laboral como de la oferta laboral. Luis Villasís, con la eliminación de la tercerización, ¿se sintieron perjudicados los trabajadores ecuatorianos? Todo lo contrario, yo creo que fue una buena reivindicación del movimiento sindical, del movimiento popular en general. Pero hay un hecho que a mí me parece que es necesario ubicarlo con toda claridad. El problema es que se está volviendo a la tercerización, violando el mandato constituyente número 8. Solamente se exceptuaba en ese mandato, de acuerdo al artículo 3, labores relacionadas con el tema de actividades complementarias, vigilancia, seguridad, mensajería, etc. Labores propias. Pero ¿qué está pasando este rato con los trabajadores de la salud? En violación expresa al artículo 3 del reglamento que regula el mandato constituyente 8, hoy día, mire usted, dice, los trabajadores a cargo de servicios de alimentación de hoteles, clínicas y hospitales tendrán relación laboral directa y bilateral con los empleadores de esa rama, por ser también actividades propias y habituales. En este momento se acaban de despedir 480 trabajadores y trabajadoras dedicadas a esta actividad, para entregarlas a empresas privadas. Es decir, además de volver a la tercerización, violando el mandato constituyente 8, se está también violentando el tema por lo que siempre luchamos y lo que siempre criticó el candidato Correa hace 5 años, el terminar con la privatización. Y entonces este es un tema que ubica que en realidad no están actuando correctamente. Fíjese usted, entonces, en el tema de desempleo, por ejemplo, no es posible que se pueda decir que aquí se ha bajado el desempleo, si en realidad en la práctica, en los hechos, el subempleo no es pleno empleo. Pues un señor que vende naranjas o que vende una serie de mercancías, no tiene afiliación al seguro, perdóneme, pues. Nosotros hemos hecho una ley en defensa de los comerciantes minoristas, y pese a que aprobaron 104 asambleístas, el presidente de la República la vetó totalmente, quitando el derecho a la seguridad social
a este sector del pequeño comercio. Su tiempo Entonces, terminó, está la realidad. su posición queda clara. Voy donde el señor ministro, antes de pasar donde Henry, para que pueda tener derecho a la réplica sobre la eventual violación al mandato constituyente número 8. No, aquí hay que hacer una precisión, pero el señor Villasís parece que no ha revisado. El reglamento al cual usted hace mención fue modificado. El reglamento se modifica a través de decreto ejecutivo, por si acaso. Fue recientemente modificado hace pocos meses y permite que ya, al igual que en el resto de empresas del país, en las clínicas también se pueda aplicar el mandato constituyente número 8 para que estos servicios, específicamente los de alimentación y seguridad, que fueron los que se dio a empresas para que presten servicios externalizados, puedan brindar sus servicios. Entonces eso está modificado y está pero el mandato 8 no está modificado, porque solamente se refiere a actividades complementarias. Y esa es una actividad complementaria. No, de ninguna manera. Darle alimentación a los enfermos de los hospitales no es complementario. Gracias, Luis. Señor ministro, por supuesto que sí, porque si no hubiese sido ese el caso, bueno, pues entonces querría decir que también se está incumpliendo con este tipo de actividades en otras empresas que también tenían servicios de alimentación. Era sencillamente el tema que en el caso de clínicas se lo había puesto en el reglamento, pero eso fue modificado. Gracias, y señor se lo ministro. podía hacer. Podrán tener su oportunidad cuando les toque el turno, si quieren retomar el tema. Henry Kronfle, el tema de la tercerización. Sí, a ver. Nosotros, en un momento dado, cuando vimos el tema de la tercerización como sector privado, creíamos que la tercerización, y seguimos creyendo que la tercerización era un mecanismo válido siempre y cuando no se había afectado el trabajador. Los intereses del trabajador. Por supuesto. El problema es que hubo abuso. El problema es que hubo abuso y el problema es que se suscitó era que quién le pagaba. Si la empresa tercerizadora tenía menos utilidades y trabajaba para la empresa tercerizadora, entonces ganaba las utilidades de esa empresa. No ganaba donde prestaba sus servicios el trabajador. Entonces, un mecanismo de regulación podría haber generado una flexibilización laboral mucho más grande que le permite inclusive, sin complicaciones al empleador, al que da el trabajo, contratar inclusive empleo en diferentes modalidades, por hora, tiempo parcial, ciertos días a la semana, etc. Tú ya estás hablando de flexibilidad laboral. Correcto, que permitía la tercerización, permitía también ser, siempre y cuando se cumplía bajo la ley. Lo que pasa es que hubo un abuso y por lo tanto, como hubo ese abuso, se quitó esto radicalmente. La intermediación laboral y la tercerización fue lo que se quitó. Lo que sigue estando, para hacer una aclaración, es la prestación de servicios complementarios, alimentación, seguridad, limpieza y mensajería. Un poco para tratar de cuadrar las ideas que se han discutido aquí. Si soy una empresa de catering y lo que produzco son alimentos, mis trabajadores que producen alimentos no pueden ser servicios complementarios. Pero si soy un hospital que presto servicios de salud o una fábrica en donde hay una producción, tienen que comer los trabajadores de la fábrica, los visitantes que en un momento dado van a hacer una visita todo el día, los pacientes. Entonces, esos sí son servicios complementarios. No hay violación en ese sentido del mandato 8. Gracias, Henry Kronfle. Luis Villasís, si esta es una figura que es cuestión de control y que puede permitir incluso más trabajo para los trabajadores, respetando evidentemente a través de estos mecanismos y esta figura los intereses y los derechos de los trabajadores, ¿por qué no permitirlo? Mire, yo me refiero a hechos y no a especulaciones. Este momento, en algunos de los hospitales donde se está privatizando estos servicios, se ha contratado una empresa llamada Martinizing, del grupo Proinco. ¿Sabe qué está pasando? Que con las instalaciones del Estado, ellos están en este momento dando alimentación a los enfermos de un hospital. Es decir, con la infraestructura del Estado. En esas empresas no se permite la organización sindical, en esas empresas no se permiten derechos relacionados con el tema de utilidades, en esas empresas inclusive no se permite afiliación a la seguridad social. Y entonces por ello es que la constituyente de Montecristi eliminó la tercerización laboral y hoy incluso está consignado en la Constitución. Y ningún reglamento, señor ministro, puede cambiar lo que esté en la Constitución. Gracias, Luis porque hay la Villasís. jerarquía en el ámbito de la normatividad y la Constitución está por encima de cualquier otra norma. Luis Y eso es lo que Villasís. está La pasando Constitución ahora. está por encima de otras normas, por tanto no se puede modificar. Señor ministro. Evidentemente se está cumpliendo, ojo, que el giro de la actividad de un hospital no es un restaurante. O sea, es ser preventivo, curar a los pacientes, pero no es un restaurante. Vaya a ver usted cómo era antes el Vaca Ortiz y cómo es ahora. Era un desastre, o sea, en condiciones infrahumanas que lamentablemente se atendían. Hoy día no es cierto que solamente es la mano de obra que está en el...
Todos, señor Villasís, absolutamente todos los implementos son de la empresa que presta los servicios, desde las vajillas hasta las cocinas, hasta la tubería que han puesto ellos mismos en el hospital. O sea, no es propiedad del Estado. Por supuesto, y, ojo, las personas que trabajan en esa empresa tranquilamente pueden sindicalizarse, y para esto el Ministerio de Relaciones Laborales y las registrará si es que presentan el debido registro. Todas las herramientas, la afiliación al IES. Obligatoriamente tienen que estar afiliados al IES, pero por supuesto, si no estarían incumpliendo. Gracias, señor con ministro. María Auxiliadora Rodríguez, cada uno puede retomar el tema cuando sea su turno, pero tengo por efectos de agenda del programa, tengo que ir también a otros temas. María Auxiliadora Rodríguez, María Auxiliadora nos ha preparado un reportaje acerca de este tan polémico tema de las famosas compras de renuncias obligatorias. El gobierno puso en marcha desde el 2011 un plan para la reestructuración del Estado. Para ello emitió el decreto ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias y jubilaciones obligatorias con indemnización para las personas que trabajan en el sector público. Y hasta el momento han sido separados de la gestión pública un promedio de 8.000 empleados, entre renuncias y jubilaciones obligatorias. Se busca la optimización del talento humano y terminar con la incompetencia, corrupción y falta de calidez en el servicio público. La ley ha generado una inestabilidad laboral en los trabajadores públicos, ya que estos no son notificados con anterioridad de la decisión de su separación del cargo. Al contrario, la medida es notificada el mismo día en que deben abandonar sus puestos, sin evaluación anterior o llamada de atención que justifique su separación, ya que estas han sido realizadas hasta con la intervención de la fuerza pública. Al contrario de lo que ocurrió en la función judicial, que fueron evaluados los 5.400 servidores, de los cuales 1.200 no pasaron las pruebas y por lo tanto se procedió con el correspondiente trámite de separación. Como respuesta a las protestas sobre inestabilidad social, el Ministerio de Relaciones Laborales creó la Dirección de Reconversión Laboral, donde se capacita a todos los desvinculados del sector público para guiarles sobre qué pueden hacer con los recursos entregados como indemnización, para que sean invertidos en activos que generen rentabilidad para sus titulares, como por ejemplo proyectos de emprendimiento. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. María Auxiliadora Rodríguez, muchas gracias. Señor ministro, comienzo con usted en esta nueva ronda de temas. Que el Estado, el gobierno central, a través del gobierno central, tiene que modernizarse, tiene que achicarse, tiene que ser eficaz, eficiente, brindar un servicio de calidad y de calidez, como se menciona en el reportaje. Yo creo que eso no está en discusión, pero sí podría estar en discusión la figura. Renuncia, por lo menos como yo lo entiendo, es el acto voluntario de tomar una decisión de alejarme de una relación de dependencia. Pero cuando ya es obligatorio el presentar una renuncia, como que suena un poco forzado. En el año 93 existió la venta de renuncia, que era otro sistema. Pero para aquellos que se inscribían, ¿no? para aquellos que querían realmente voluntariamente irse. En estos momentos, apegado estrictamente a derecho, y usted lee el numeral 47, literal K, claramente dice que una de las figuras para la desvinculación laboral de cualquier servidor público está justamente la compra de renuncias con indemnización. El Estado tiene esa posibilidad, ¿no?, de pagándole una compensación económica, porque no es como antes, que se iban con una mano adelante y una mano atrás, y que no son menores además. La máxima indemnización llega a superar los $44.000 para estas personas. Puede hacer uso de esta herramienta para lograr lo que usted mencionaba, ¿no?, una mayor eficiencia, más con calidad en la atención a la ciudadanía. Lo que mencionaban en el reportaje, sí, claro que se evaluó, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, pero ahí básicamente fueron conocimientos, prueba de conocimiento. Acá vamos mucho más allá de eso, porque pueden haber excelentes profesionales en su conocimiento, pero no atienden muy bien a la ciudadanía, no son muy ágiles también y proactivos en su actividad. Entonces, utilizaban esta herramienta, pero ojo, cierto es que se ha aplicado como parte de ese proceso profundo de reestructura la desvinculación a través de la compra, que a nadie nos gusta desvincular absolutamente a una sola persona, tenga usted la plena seguridad, pero nos vemos obligados a hacerlo en función de los 14,5 millones de ecuatorianos. También se ha desvinculado a gente con jubilación que antes de nuestro gobierno, y usted, señor Villasís, lo conoce, o sea, salían con $3.200. Hoy en día también salen con esos $44.000. Y si usted hace una encuesta de la gente que ha salido, sí, puede haber una cantidad de gente inconforme, pero tenga la plena seguridad que la gran mayoría de las personas, después de haber recibido una justa indemnización, ya no están tan disconformes. Es más, muchos incluso nos han agradecido, como el caso, por ejemplo, de los jubilados. Gracias, señor ministro. Luis Villasís. Bueno,
En realidad no estamos nosotros de acuerdo con ese tipo de argumentos. No, me sorprendería que usted rompen principios. Un principio esencial es el derecho al trabajo. Y el tema del derecho al trabajo se regula bajo principios como la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos que están en la Constitución. Una precisión, Luis Villasís. Sí, el principio, el derecho al trabajo es un tema que todos tenemos que respetarlo. Claro, pero todo derecho viene acompañado también de una obligación y responsabilidad, y es que los trabajadores, que somos todos realmente, tenemos la obligación de ser eficaces, de ser productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay normas que eso no se refiere, y lo digo muy respetuosamente al señor ministro, en la ley de servicio público, que para los irresponsables, para los que no dan una atención eficiente, hay normas para separarlos sin pagarles indemnización. Pero en este tema concreto hay una violación expresa a la Constitución para precisamente, fíjese usted, qué contradictorio, a los ineficientes, a aquellos que han actuado irresponsablemente, les dan una indemnización. Eso no es lo que dice la ley. La ley garantiza el derecho al trabajo. Y usted muy bien, yo creo que inteligentemente reflexionaba. ¿De dónde acá se les ocurrió renuncia obligatoria? La renuncia es una expresión de voluntad. Entonces, este es un atropello al derecho constitucional al trabajo, que ha dado lugar ya a este momento, fíjese, a que 10.000 servidores públicos estén separados. Solamente desde octubre del año pasado a esta fecha, 7.000 han sido separados. Y tienen previsto este año, en el presupuesto general del Estado, 154 millones de dólares para separar 11.000 servidores públicos. Gracias. Que no hay política de empleo, hay política de desempleo, y el Ministerio de Relaciones Laborales pasa a ser Ministerio del Desempleo. Gracias, Luis Villasís. Voy donde Henry Crofle y después voy donde el ministro para que tenga también derecho a la réplica a Luis Villasís. Henry Crofle. Muchas gracias. A ver, quiero un poquito balancear esta yo ya lo veía que usted estaba levantando la mano como estudiante de colegio. Entre los dos lados, así es. A ver, así como la Constitución garantiza la estabilidad de alguna manera laboral en el país y acabó con la intermediación y con la tercerización, hay derechos y hay obligaciones. No puede haber empresa productiva con gasto administrativo desbordado. Es decir, la austeridad es parte de la generación de riqueza. Porque no garantizaría la estabilidad tampoco. No garantizaría la estabilidad. Entonces, esto se volvería un círculo vicioso si se incrementan los trabajos del sector público para lograr el mismo efecto el Estado en el país. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer lo más eficiente posible el Estado. Entonces, vamos a la parte legal. La compra de renuncia está en la ley. El despido intempestivo está en la ley. Lo que hay que indemnizarlo y pagarlo hasta el último centavo también como está en la ley. Pero no se pretende decir que porque usted tiene un trabajo, entonces es inamovible, es irrenunciable, nadie lo puede tocar porque entonces mañana usted nada más ve sus deberes, sus derechos y no ve sus deberes y sus obligaciones. En ese sentido, yo creo que el Estado ha usado la figura de la compra de la renuncia como está plasmada en la ley. Aquí no hay violación alguna. Y el sector privado puede usar también el despido intempestivo, obviamente pagando. ¿Qué estamos haciendo nosotros en alianza con el Estado y trabajando por la red socioempleo, el Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Inclusión Social, la Cámara de Industria de Guayaquil? Estamos trabajando justamente en alianzas público-privadas a través, por ejemplo, de la Feria Laboral, en donde más de 60 empresas y más de 5.000 visitantes en Quito y Guayaquil buscan empleo y se los trata de acomodar en esos empleos que sean lo mejor posible dependiendo de las capacidades. Gracias, Henry Crofle. Tengo un contacto directo con Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, quien también quiere opinar. Veamos. Son cerca de 300.000 servidores que han entrado en este periodo con el actual gobierno. Y por eso cuando señalamos que los despidos no es porque no sean necesarios los trabajadores. El hecho es de que estos trabajadores que están siendo despedidos no piensan igual a los señalamientos o a los postulados de la Revolución Ciudadana. Fíjese usted, a los compañeros de la Unión General de Trabajadores del Ecuador nunca se les evaluó. Se les buscó un sinnúmero de cosas en su carpeta, no encontraron ni siquiera faltas y peor llamadas de atención, pero sin embargo les mandaron de sus puestos de trabajo. Es el único país en donde está legalizado el despido intempestivo. Es un retroceso en materia laboral este hecho,
porque la igualdad no tiene que ser para atrás, la igualdad debería ser hacia adelante. Entonces el ministerio debe jugar un papel, un rol social de defensa de los más débiles de la relación laboral, que somos los trabajadores. Una sola vez se ha convocado al Consejo Nacional del Trabajo, que es en donde participamos trabajadores, empleadores y gobierno, para elaborar políticas en beneficio del país. Señor ministro, su respuesta, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero, respondiendo a todas las inquietudes que aquí se han dado, ¿no?, y opiniones, 4.9% de desempleo. Eso quiere decir que no creo que el Ministerio de Relaciones Laborales también sea el Ministerio del Desempleo. Los números hablan por sí solos. Por supuesto que esto es una política transversal en donde intervienen diferentes actores. Lo que ocurre es que estamos poniendo en orden la casa, que es muy diferente. Pues si es que entonces sería inconstitucional la figura de la compra de renuncia, bueno, también lo sería el despido intempestivo en el Código del Trabajo. Y nadie se le ha ocurrido decir que el despido intempestivo es inconstitucional en el Código del Trabajo. Lo que ocurre es que tiene que tener su correcta y justa indemnización. No es que uno puede sacar a una persona y dejarla ahí en el aire, no, tiene que tener su justa indemnización. También se hablaba de que existen las diferentes figuras para la desvinculación laboral de los servidores. Claro que existen algunas figuras. Una de ellas es la destitución y de hecho, téngalo por seguro, que cuando nosotros hemos detectado y les hemos cogido con las manos en la masa a una persona corrupta, tenga la plena seguridad que las hemos destituido y de eso existen varios casos. Lo que ocurre es que esta es la discrecionalidad, digamos así, que puede tener la máxima autoridad institucional para poder reestructurar rápidamente su institución, más aún cuando sabe usted cuál es el promedio de evaluaciones que ya hemos hecho en el servicio público, 90% sobre 100. ¿Usted cree que estamos viviendo en Suiza, Singapur? Imposible. Entonces, tienes esta herramienta porque lamentablemente sí, esto es como una cadena que el uno se va cubriendo al otro, en donde sabemos, y la ciudadanía lo conoce, usted, yo lo conocemos, que lamentablemente ha tenido que ser desvinculado. Que hemos incorporado 300.000, como dice el señor Erazo, al servicio público, es una locura, es imposible. Sí. Fuerzas Armadas tienen 70.000 personas, en educación hay 190.000 personas, en salud hay 53.000 personas, todo, la función ejecutiva tiene 300.000, toda la función ejecutiva. Incorporar 300.000 habría sido ya prácticamente crear otro Gracias, Estado. Es una locura, es imposible. Vamos entonces ahora a escuchar a Marcelo Solórzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador. No se puede entender un servicio público de calidad, de excelencia, entregado con calidez, si no hay un funcionario público debidamente capacitado, empoderado de su puesto de trabajo. Por eso es que estos procesos de despidos masivos debieron haber sido consensuados con la parte contraria, que somos los trabajadores, las organizaciones sindicales, para humanizar el proceso. Pero ya toda vez que esto se ha dado, se ha producido, las enmiendas que en el proceso garantizan que poco a poco estos despidos vayan teniendo otro carácter, el carácter de necesario. Bueno, yo le preguntaría al ministro en representación de un importante y mayoritario sector de trabajadores públicos, ¿cuál va a ser la actitud del ministerio para apoyar la demanda de los trabajadores de capacitación, de salario justo, de ambientes adecuados de trabajo y de estabilidad para cumplir con las políticas del gobierno nacional? Gracias, Marcelo Solórzano, por la inquietud y la pregunta, señor ministro. Bueno, hemos avanzado muchísimo en el proceso ya de reestructura, creo que es bastante notorio. En el tema de estabilidad laboral está más que garantizada. Si eso es lo que más buscamos, estamos tratando de hacer los concursos de merecimiento y oposición. Por supuesto, la gente tiene que ganar. En el sector salud hay gente que está contratada, hemos abierto 10.000 partidas, ahorita ya se han llenado alrededor de 3.000, pero claro, ha habido gente que no ha ganado el concurso, ha repetido, otra vez no ha ganado, y por supuesto tampoco nosotros tenemos que garantizar la calidad, por ejemplo, de la educación, en donde vayan realmente los mejores a través de este tipo de procesos. Entonces, la estabilidad por ese lado, eso es lo que estamos buscando, darle estabilidad, pero si es que lamentablemente, con el dolor del alma, alguien tiene que ser desvinculado. Por encima de todo esto está el bien superior, que es toda la ciudadanía, los 14 millones de ecuatorianos. Esa persona lamentablemente tendría que ser separada, no sin antes pagarle una justa indemnización. En cuanto a la capacitación, por supuesto, hemos creado en el SECAP una gerencia de capacitación, porque lo que nos interesa es capacitar, entre otros, muy especialmente,
además de los servidores públicos, a los sindicatos, para que tengan herramientas de negociación con los empresarios, para que conozcan cómo leer un estado financiero, para que tengan todas las herramientas y puedan estar de igual a igual debatiendo estos temas. Una inquietud de un televidente de Zaruma que me indica es que es profesor desde hace mucho tiempo y que todavía sigue teniendo un contrato temporal. Y que, ¿por qué no pasa al rol? Mi estimado, y pregúntele al señor Villasís, este problema se generó hace como 20 años, nosotros lo estamos corrigiendo y vamos hasta el último lo vamos a corregir. Se han abierto ya las partidas, tenemos que abrir un poco más de 30.000 partidas, ya se abrieron las primeras 10.000, se han hecho concursos, se les ha entregado ya casi aproximadamente a 3.000 personas, se siguen haciendo concursos, pero si es que la gente no gana, tampoco es que le podemos dar así nomás el respectivo nombramiento. Al señor de Zaruma, de allá son hasta mis padres, un saludo para allá, para la provincia también, que concurse y ojalá, y le deseo el mejor de los éxitos y que gane. Gracias, señor ministro. Vamos al corte y regresamos con Luis Villasís y Henry Croflet sobre otros temas. Venimos de inmediato. Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos tratando sobre la evolución de las condiciones laborales en el país. Estamos con el presidente de la Cámara de Industria, Henry Croflet, Luis Villasís, asesor de los trabajadores y dirigente del MPD, y el señor ministro coordinador de Desarrollo Social y exministro de Relaciones Laborales hasta hace poco, Richard Espinosa. Voy con Henry Croflet. Henry Croflet, hace algún tiempo ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a un conversatorio donde habían otros colegas de los medios de comunicación, donde estaban ustedes interesados en conocer cuál era la percepción que se tenía en relación a los empresarios del país. Ahí yo les dije algo. Está cambiando la visión de los empresarios de ver a los trabajadores como socios estratégicos, porque en definitiva los trabajadores necesitan trabajar y los empresarios necesitan producir, pero el capital sin la mano de obra es una ecuación tremendamente imperfecta. En ese sentido, ¿qué plantean los empresarios ecuatorianos en el país? Y adicionalmente, ¿qué opinión le merece a Henry Croflet sobre evaluar un mecanismo salarial fijo, pero con un adicional, en base a la productividad? Henry Croflet. Gracias por la pregunta, creo que es una pregunta muy interesante. Sí, nosotros primero hemos dicho que el salario tiene que estar indexado, obviamente, a la inflación de un país y a la productividad de un país, porque no podemos perder una palabra que es clave aquí, la competitividad. Y la competitividad tiene que ser sostenible, es decir, tiene que poderse sustentar para que dure mucho tiempo. Y esa competitividad solamente se genera a través de la educación, cuando la sociedad puede absorber la tecnología existente en el mundo y la puede aplicar para entonces construir riqueza mejorando los salarios y entonces llegando así a un cuadro de igualdad, no a través de la redistribución. Si usted tiene $100 y tiene 100 personas y le da $1 a cada persona, todos somos iguales. A los 30 segundos ese dólar ya uno lo gastó, otro lo invirtió, otro quizás se la bebió, otro la gastó, lo que sea. Entonces nunca se va a poder llegar a la igualdad. La igualdad solo se logra a través de la construcción de la riqueza, en donde la sociedad a través de la educación puede absorber conocimiento y vale más la mano de obra y se vuelve más productiva, y al volverse más productiva se vuelve más próspera y genera competitividad. Eso como concepto. Como Cámara de Industria, ¿qué estamos haciendo nosotros como sector? Es muy importante saber, primero, tenemos programas como el sistema de integración laboral. Trabajamos con el sistema de integración laboral para fomentar la adherencia de gente con discapacidades, gente con capacidades especiales en el sistema laboral. Tenemos programas creando empleo mediante emprendimiento, premiamos el emprendimiento, acompañamos a los emprendedores para que puedan desarrollar empresas. Tenemos, por ejemplo, seminarios de capacitación todo el tiempo en diferentes áreas. Tenemos la bolsa de empleo en la Cámara de Industria. La gente que está con desempleo la metemos en la bolsa de empleo, la ruteamos a diferentes empresas. Hemos hecho alianzas público-privadas para mejorar la inclusión social en el encadenamiento productivo a través de las ferias inversas. Hemos hablado con la academia para tratar de, con la academia, en un suerte de convenio, hacer que los estudiantes que salgan de la academia no vayan a buscar empleo, vayan a generar empleo. Ese es el gran problema que hay aquí en el tema de la educación. Entonces, nosotros, por supuesto, nosotros más que nunca, como Cámara de Industria, queremos generar el empleo productivo para el bien del desarrollo. No podemos dejar pasar la oportunidad que haya crecimiento económico en el país, que no se torne en desarrollo económico, con inclusión social.
y obviamente con protección ambiental. Ese es un concepto de competitividad sostenible en donde nosotros vamos apuntando hacia esa dirección como empresarios, haciendo de nuestros socios a los empleados, por supuesto. Socios estratégicos, sí, es una alianza estratégica, es una comunidad de suerte. Luis Villasís. Mire, yo tengo la preocupación y creo que debo decirle al país que el gobierno no está actuando correctamente cuando pretende institucionalizar el despido intempestivo. Eso es ilegal. Señor ministro, eso es ilegal. Desgraciadamente usted no cursó en las escuelas de Derecho, pero en los primeros años, lo primero que le enseñan a quien va a ser abogado es que el despido es ilegal. Y por eso incluso es sancionado. El despido intempestivo es ilegal. Claro. Pero ¿y cómo la ley Uno, entonces contempla la norma de liquidación para alguien que es despedido? Esa es la sanción, que es otra cosa, ¿ya? Pero en el ámbito público no hay despido. Y le voy a contar en el ámbito público. Lógico. Okay, ya el ministro va ¿A quién se les ocurre poner esto? Ya el señor ministro sabe que con fecha 2 de julio del 2009, cuando se presentó el proyecto de ley de servicio público, ubicaron el despido intempestivo en el proyecto a la Asamblea. ¿Sabe qué hizo la Asamblea? En los 2 debates se lo rechazó. Y el 29 de septiembre del 2010, la Asamblea, con 96 asambleístas, ratificó eliminando el despido intempestivo, eliminando la renuncia obligatoria en el servicio público. Y entonces por eso es que me permito decirle al gobierno que lo que están implementando hoy con el decreto 813 es una arbitrariedad, es una inconstitucionalidad. Hay una norma en la Constitución que dice, y yo creo que el señor ministro debería ubicarla bien, el numeral 8 del artículo 11, que toda norma tiene que ser progresiva, no regresiva. Es decir, ¿cómo es posible que si en la Constitución garantiza la estabilidad laboral, garantiza el derecho al trabajo como un derecho social, el gobierno, a través de un decreto inconstitucional, despide trabajadores y deja en la desocupación a padres y madres de familia? Y concluyo con esto nada más, solo un segundo. ¿Sí? A propósito del maestro de Zaruma, hay 50.000 maestros contratados y es otro hecho de la precarización de las relaciones laborales. 50.000 maestros pasó el segundo. Contratados. Gracias, Luis Villasís. Usted utilizó el tiempo de un tema que lo trajo de nuevo a colación cuando estábamos hablando del tema de esta comunidad de suerte y esta alianza estratégica empresarios, trabajadores y de los sueldos atados o los salarios atados al tema de productividad. Espero que pronto lo podamos tratar al regreso de la nueva ronda. Señor ministro, tratando me va a tocar una réplica y después al otro tema también, por favor. Perfecto. Bueno, señor Villasís, ahí usted tiene la Constitución, el artículo 229, en donde claramente dice que la ley regulará los ascensos, el ingreso, la estabilidad laboral de los servidores públicos. Si bien es cierto, no se aprobó a través de la figura del despido en la propuesta inicial que se hizo, sí se aprobó en el artículo 47 literal K, la figura que le acabé de mencionar hace un rato, de compra de renuncias con indemnización. Que si es que se puede sacar, si es que usted puede decir que es legal, puede decir otra persona que es ilegal, bueno, ustedes con todo derecho van presentando la demanda ante la Corte Constitucional y ese es el órgano competente que definirá si es que el tema es constitucional o no. Lo cierto es que en ningún momento la Corte Constitucional ha suspendido los efectos de poder o no comprar la renuncia. Esperemos, ya la Corte, cuando crea conveniente, pues resolverá este tema. Para terminar el programa. Resolverá este tema y ahí se solucionará. Y con respecto a los maestros, usted dijo, 50.000, sí, estamos en pleno proceso de los concursos, ya se han entrado muchísimos nombramientos, pero ese problema fue generado... Ya, hecha esa aclaración y en homenaje al tiempo, porque ya me quedan apenas 2 minutos, a lo mejor un minuto 40. Señor ministro, la propuesta va a venir en el gobierno central, esa propuesta de atar el salario a la productividad, considerando una base de la canasta básica. Mira, ya con el salario digno es sencillo, ninguna empresa puede declararse rentable, llamémoslo así, hasta que no pague el salario digno a todos y cada uno de los trabajadores. Entonces, el momento en que por A o B, ojalá nunca pase, hay un colapso en la economía, inmediatamente... si la empresa deja de ser rentable, ya no tiene la obligatoriedad de pagar esa bonificación por compensaciones. Gracias, señor ministro. Se me fue el tiempo y ya me están diciendo que tengo que terminar, y si no nos cortan también la transmisión. Solamente una conclusión. ¿Se mejoraron las condiciones laborales? Sí. ¿Se ha mejorado? Me parece que no, sigue crítica la situación de los trabajadores. Absolutamente sí, muchísimo. Nos falta mucho más por hacer, eso sí. Amigos televidentes, como ustedes ven, una mesa donde están los empresarios, los trabajadores, el gobierno.
donde se ha demostrado que a pesar de la discrepancia y la diversidad, se puede debatir y analizar con respeto todos estos temas. Ojalá que esta conversación y este análisis sea un ejemplo para construir diálogo a pesar de la diversidad. Un fuerte abrazo. Que está consignado en la Carta Política del Estado, el respeto a la estabilidad, a la contratación colectiva. Y es que es precisamente en el ámbito de lo público donde ha despertado el debate, luego que el gobierno ha manifestado la necesidad de renovar esta parte del aparato laboral. La contratación colectiva y el sindicalismo han sido diezmados, han sido desprestigiados y han sido penetrados por la burocratización estatal. A pesar de ello, los datos reflejan que el índice de ocupados plenos en nuestro país llega al 49,9%, de los cuales el 55,7% son hombres y el 41,6% son mujeres. De igual forma, existen logros como el denominado salario digno, que hoy llega a los $295 como base. Ecuador lidera a nivel regional la inclusión de los discapacitados. No obstante, aún queda camino por recorrer en el objetivo de impulsar eficientemente a la fuerza productiva del país. Deben comenzar a incentivar ese espíritu empresarial que, sin importar el tamaño del capital, todos los ecuatorianos los tenemos. La única forma de generar actividad productiva del país y la única forma de ir venciendo a la pobreza de a poco. Para tratar sobre esta evolución de las condiciones laborales en el país, hemos invitado a los siguientes personajes. Los invito a que lo conozcan. Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, diplomado en Economía, empresario guayaquileño. Luis Villasís Maldonado, director nacional del MPD, asesor de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, exdiputado por Pichincha 2002-2006. Richard Espinosa Guzmán, ministro coordinador de Desarrollo Social, exministro de Relaciones Laborales, destacado atleta sudamericano. Bueno, como ustedes ven, queridos amigos, queridos televidentes, es una mesa bastante equilibrada en términos de la posición Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 6 de mayo para hablar sobre la evolución de las condiciones laborales y del trabajo en el país, en el Ecuador. A propósito del 1 de mayo, donde se conmemoró a nivel mundial el Día del Trabajador, el día de hoy queremos hacer un repaso, una revisión, un análisis crítico, por cierto, de cómo ha ido evolucionando las condiciones laborales en el Ecuador. Y ojo que no digo en relación al Día del Trabajador, sino digo las condiciones laborales en el Ecuador, por una sencilla razón. Yo soy de aquellos que creen que no habrá país en el mundo que pueda existir una oferta laborable en relación de dependencia al 100% de la población. Por tanto, y en consecuencia, también considero que las naciones que se precien de querer ir hacia el desarrollo. No hay duda que desde el 2007 acá bajó el índice de desempleo, el del subempleo, mejoró la condición general laboral del país. Pero esta situación no siempre fue así. En el siglo XIX no hay derechos laborales. Estos se conquistan a fines del siglo XIX con la Revolución Liberal en parte, sobre todo con la Revolución Juliana de 1925. Y no fue sino hasta 1938 cuando se emite el primer Código de Trabajo en nuestro país. Pero, según Paz y Miño, estas conquistas estuvieron a punto de perderse hace muy poco tiempo. Teníamos el riesgo, sobre todo en los 90, de que se reviertan los derechos laborales. Sin embargo, es a partir del año 2007 con el gobierno actual que se logran cambios significativos en pro del sector de los trabajadores. Fundamentalmente ampliando la cobertura y afiliación en el sistema de la seguridad social. Aunque con ciertos reparos. La situación de los trabajadores en el Ecuador es crítica porque no se han resuelto los problemas fundamentales como es su estabilidad laboral, el salario de la dignidad.
del gobierno central, que es quien dicta las políticas, en este caso de las condiciones laborales, del empleo, etcétera, etcétera, un representante de los trabajadores como Luis Villasís Maldonado, asesor de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y un representante de los empresarios, quien es presidente de la Cámara de Industrias, junto a estos dos representantes, tanto de los empresarios, tanto de los trabajadores, el ministro coordinador de Desarrollo Social, ex ministro de Trabajo o de Relaciones Laborales. Señores, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos. Henry Kronfleck, muchas gracias. Luis Villasís, muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias por estar en esta mesa de Pulso Político. Y comenzamos con el primer reportaje que hemos preparado para regresar ya con el desarrollo de este Pulso Político. Las cifras en torno al sector laboral presentadas por el Instituto de Estadísticas y Censos reflejan una disminución del desempleo, ubicándolo actualmente en el 4,88%. Por los estudios ya no del Banco Central ni del INE, que en Ecuador, por los estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina,